Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Sociedad Estudiantil de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo Elecciones a la Senaduría por Nuevo León, nuestro evento estelar para la semana electoral. Como dirigentes de la sociedad, buscamos que nuestra gestión tenga como base el diálogo abierto, libre y respetuoso, la defensa de las ideas, la escucha activa y la participación. Es por esto que decidimos abrir un espacio a las 3 fórmulas contendientes a la senaduría. Esperemos que esta experiencia sea enriquecedora y trascendental para todos los aquí presentes. El voto libre e informado es un derecho humano como ningún otro. Nos permite decidir el rumbo de nuestro país, de nuestra vida y de las futuras generaciones. No puede existir un voto informado sin el intercambio de ideas, y nos compete a nosotros como ciudadanos explorar este derecho y descubrir sus alcances. El Senado es una parte sumamente importante en nuestro sistema político y legislativo. Los senadores son nuestros representantes y tienen como tarea votar a favor o en contra de normas trascendentales en México, así como de personificar a los más de 127 millones de mexicanas y mexicanos con diferentes propósitos, intereses y necesidades. Como estudiantes de Derecho, nuestra responsabilidad de informarnos se trasciende en la responsabilidad de cuestionar, para así poder analizar de manera objetiva las consecuencias jurídicas y sociales que tienen nuestras decisiones como ciudadanos. Ahora bien, la presente mesa de diálogo será moderada por la estudiante Karen Ríos, presidenta de la Sociedad Estudiantil, y Pedro Manuel Aro, vicepresidente. Les pido amablemente un aplauso para nuestros moderadores. Además, contaremos con la participación de las personas candidatas al Senado por Nuevo León. Agradecemos su participación, les damos la bienvenida y procederé a introducirlos. Por la coalición Fuerza y Corazón por México, la licenciada Karina Barrón. Y el licenciado Fernando Margain. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, el licenciado Waldo Fernández y la licenciada Judith Díaz. Por el partido Movimiento Ciudadano, el licenciado Luis Donaldo Colosio y la licenciada Marta Herrera. Ahora comenzaré con la explicación de la dinámica de la presente mesa de diálogo. El evento se dividirá en 3 etapas con 3 subtemas diferentes. El primero, el ejercicio de una política responsable. El segundo, el compromiso con la Federación. Y el tercero, el compromiso con el Estado. Las preguntas se le harán a las personas candidatas del Senado de manera conjunta con su fórmula de partido y usarán el tiempo a su conveniencia. Esto quiere decir, candidatos y candidatas, que el tiempo es para ambos y ustedes podrán decidir libremente cómo dividirlo. Cada etapa tiene 2 rondas de preguntas. Cada ronda consta de una pregunta por fórmula. Dicho de otro modo, cada fórmula responderá a 2 preguntas por etapa, 6 preguntas en total. Fue sorteado previamente el orden de las preguntas, el cual será de derecha a izquierda durante toda la mesa de diálogo. La fórmula tendrá máximo 4 minutos para responder a cada pregunta hecha por los moderadores. Posterior a estas 3 etapas, se abrirá espacio para 2 rondas de preguntas, una pregunta a cada fórmula, que serán elaboradas por los miembros del público. Estas preguntas serán por medio de un código QR que será presentado en la pantalla en su debido momento. La fórmula tendrá máximo 2 minutos para responder a cada pregunta en esta sección. Por último, se le dará 1 minuto a cada fórmula para externar un mensaje al público. Personas candidatas se les irá informando del tiempo y del tiempo que les queda restante para cada una de sus intervenciones. Dicho esto, cedo la palabra al vicepresidente de la mesa directiva, Pedro Manuel Aro, para dar inicio a la mesa de diálogo. Muchas gracias, Cristina. Mi nombre es Pedro Aro, soy estudiante de cuarto semestre y soy vicepresidente de la mesa de estudiantes. Nuestro primer tema, como ya mencionamos, es el ejercicio de una política responsable. Y bueno, la introducción que tenemos para que sepan de qué va este tema es, bueno, México exige que los servidores públicos vean por el país de manera consciente. En esta primera fase se tocarán temas referentes al ejercicio del cargo, versando sobre subtemas como el balance de intereses, el proceso legislativo, áreas de oportunidad,
y las herramientas con las que se buscan hacer frente a futuros retos como legisladores. Sin más, procedo con la primera pregunta, que va dirigida a la coalición Corazón y Fuerza por México. El cargo de senador trae consigo facultades exclusivas del cargo. Para ustedes, ¿cuál consideran la más relevante para el ejercicio de esta? Ahí está, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, agradecer de verdad la invitación que nos hacen el día de hoy a todos los equipos, a los senadores, a los candidatos. Es tan importante estar informados que creo que una de las principales cosas es este tipo de diálogos o debates para que conozcan y el voto sea de verdad un voto a conciencia sobre las propuestas y sobre todo lo que hoy estamos enfrentando aquí en nuestro país. Definitivamente primero me quiero presentar. Yo soy Karina Barrón, soy candidata al Senado en primera fórmula haciendo equipo con Fernando Margain. Definitivamente hoy es tan importante la decisión que se tome de las personas que vamos a llegar al Senado, pues estas personas o estos senadores que actualmente hoy tenemos ni siquiera se han asomado y debemos actuar todos los senadores de manera imparcial, autónomos, pero siempre en defensa y siendo la voz y representar dignamente a Nuevo León. Sabemos que hay facultades exclusivas para el Senado y podemos hablar que es quien analiza una política exterior, ratifica los nombramientos de los funcionarios en primer nivel y situaciones tan importantes como designar ministros de la Suprema Corte, designar también en la toma de decisiones, denunciar, suspender, enmendar, retirar reservas, presentar. Al final de cuentas, los senadores somos la defensa de los ciudadanos ante la Federación. Hoy, con muchas injusticias que hemos vivido, vemos, por ejemplo, un gobierno que hoy está, un gobierno que viene a destruir instituciones y que lo ha tratado de hacer con instituciones, como ustedes lo vieron, como el Instituto Nacional Electoral. Hoy vemos también donde no se maneja el Senado de manera imparcial, con una ministra como la ministra Batres, una persona afín al presidente, sin estar preparada, comparsa del gobierno federal, y eso es lo que no queremos. Así que no nada más son las facultades, sino que necesitamos senadores que realmente representen al ciudadano y no sean comparsa de un partido político o del gobierno que está actualmente en el poder. ¿Dónde está? Sí, para no saber. La persona de enfrente, que es nuestro compañero Jorge, cada minuto que va pasando les va informando no 2, 1, sí. Perdón, no lo había visto. Gracias. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perdón. ¿2 minutos? 2 minutos. Ok. Buenas tardes. Primero me presento, Fernando Margain Sada. Soy abogado y venir aquí me da mucho gusto porque el doctor Arturo Salinas, que es uno de los fundadores de la facultad, lo conocí muy bien cuando yo me fui a estudiar la maestría a NYU. Él me firmó la carta de recomendación. No sé si ustedes seguramente no lo conocieron, a lo mejor algunos de sus maestros, pero era una persona muy exigente, que fue uno de los grandes promotores de la cultura jurídica. Él impulsaba muchísimo a los que estudiábamos Derecho y nos exigía que nos preparáramos, que saliéramos al exterior para que fuéramos una industria, la de los abogados más preparada y que generáramos un valor social, que ese compromiso que debemos de tener los abogados lo ejerciéramos con mejor preparación. Así es que me da mucho gusto estar hoy aquí y reconocer, el doctor Arturo Salinas fue fundador de la Facultad de Derecho también del UDEM y luego se vino a fundar aquí la Libre Derecho. Sin más, decirles, dentro de las facultades exclusivas, ya lo dijo Karina, para mí creo que hoy más que nunca hay dos muy relevantes. Por supuesto, la de la próxima designación o ratificación del ministro que se va a dar en unos meses. Y yo diría los tratados internacionales que están por venir en el 2026, especialmente el Tratado de Libre Comercio. Pero miren, hoy tenemos un tratado que me parece que no se habla mucho de él, pero que es un tratado muy importante, ya platicaremos más adelante de esto, pero el Tratado de Aguas Internacionales que hay entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos un gravísimo problema del agua
y los acuerdos que se hicieron en ese tratado hoy afectan. Miren, no sé si recuerdan, hace 2 años, un año que tenemos el problema, se llenaron las presas y las tuvieron que liberar muchísima agua por la deuda contraída y la deuda que tenemos del agua con Estados Unidos. Por eso me parece fundamental revisar ese tratado y actualizarlo. Las condiciones de la población que hoy tenemos son muy diferentes y tenemos que evaluarlo y ponerlo sobre la agenda. Finalmente, Disculpen, se les acabó el tiempo. ¿Ya? Ok. Bueno, gracias. Sí, faltó aclarar el compañero que está aquí en el centro, Jorge, que va a alzar el papel un poco más alto en la siguiente participación de la fórmula, pero también recordar, y para la audiencia, la primera ronda es 5 minutos porque incluye 1 minuto que se contempla para la presentación de los candidatos. La pregunta número 2, que va dirigida a la coalición Sigamos Haciendo Historia. El partidismo y la falta de oposición a las iniciativas de senadores de la misma bancada resultan en un obstáculo al proceso legislativo. ¿Cómo planean balancear los intereses de su partido, aquellos de la Federación y los del Estado que les dio la confianza, Nuevo León, ejerciendo el cargo de manera responsable? Buenas tardes, soy Judith Díaz Delgado, soy mamá de 4 y abuela de 8. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y soy profesora de Educación Primaria. Y me da mucho gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Agradezco la oportunidad de poder venir y exponer ideas con todos y todas ustedes. Para mí hay un tema que es muy importante y es la elaboración de las leyes, cosa que tuve que aprender en el camino, porque cuando no eres abogado, la técnica legislativa a veces puede resultar un poco complicada, pero la verdad es que a mí me da mucho gusto haber podido participar ya en el ámbito legislativo, tanto en el local como en el federal. Y para nosotros es importante mencionar que dentro de toda la técnica legislativa, la parte que más me gusta es la procesal, como para dejar muy claro y dejar que no quede ninguna duda de qué es lo que se tiene que plantear en una ley y cuál es el espíritu que nos mueve a hacer las leyes. Balancear los intereses de nuestro partido, pues para mí no es ningún problema hacerlo, porque en otras ocasiones, ya siendo legisladora, pues me opuse a muchas cosas, a muchas reformas, cuando no estaba de acuerdo y cuando tenían que ver con intereses que afectaban a la comunidad. Y para mí eso es importante destacarlo, porque creo que los legisladores pues, representamos al Estado de Nuevo León y obviamente tenemos que prevalecer y tienen que prevalecer en nosotros la necesidad de defender precisamente al Estado como tal y no los intereses personales o de grupo. Entonces, para mí eso es sumamente importante recalcarlo, porque estando ya en el ámbito legislativo lo hice, entonces pues yo no tengo ningún otro comentario, le daría la palabra a Waldo Fernández. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Waldo Fernández González, servidor. Ya fui diputado federal, fui presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Como legislador fui el único del país que transparentó el tristemente célebre Fondo de los Moches. Hicimos público estos recursos a dónde iban a llegar. También como legislador fui el mejor calificado del país entre 500. Enviamos una cantidad de recursos a nuestro estado, 500 millones de pesos. El puente elevado que está enfrente del UDEM, la competencia, es parte de gestión mía. Para mí no es tema este tema. Como legislador federal siempre voté en conciencia. Cuando se armó toda una polémica, vinimos a hablar aquí incluso sobre la Ley de Seguridad Interior. Yo voté a favor de la Ley de Seguridad Interior, el único de mi bancada, porque consideraba que Nuevo León atendía víctimas de secuestro, robo y extorsión en algún momento. Sin las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no había nada que hacer. Defendí lo que me parecía consciente. Como diputado local igual, voté en contra del impuesto predial después de una pandemia con incrementos de hasta el 50%, donde Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN en el Congreso decidieron votarlo, e incluso voté en contra de mi propio alcalde de Escobedo, en contra de este incremento. Me parece que la combinación del trabajo partidista o el derecho legítimo de un legislador a presentar iniciativas no puede ser cooptado ni cortado.
pero evidentemente al momento de que se hace un dictamen legal sobre una iniciativa es cuando se determina si esta iniciativa es congruente, consciente y sobre todo a veces el problema es el impacto presupuestal. Entonces, en toda mi carrera política siempre me he caracterizado por defender mis ideas con pasión, con determinación, con congruencia, y hoy no sería la excepción. Para mí no representa ningún tipo de problema ir al Senado de la República y defender los intereses del Estado de Nuevo León. Recuerden, los senadores representamos al pacto federal, al Estado, y eso es a lo que vamos a ir Judith Díaz y un servidor, si es que tenemos el beneplácito de las personas, cuando seamos senadores de la República. Muchas gracias y muy buenas tardes y felicidades por este ejercicio democrático. Me parece que el diálogo, el intercambio de las ideas, el debate fortalece siempre la democracia. Agradezco mucho a ustedes porque a 50 días de campaña apenas estamos iniciando con los debates y agradecer a los compañeros de fórmulas que están aquí, que venimos a intercambiar ideas. También soy abogado de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludos y muy buenas tardes. Muchas gracias a la coalición Sigamos Haciendo Historia. La tercera y última pregunta de esta ronda va dirigida hacia la fórmula del Partido de Movimiento Ciudadano. Y la pregunta es, el proceso legislativo mexicano está lleno de áreas de oportunidad. ¿Cuál es una de ellas que identifican y cómo planean afrontarla desde su trinchera, desde luego en el Senado de la República? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Donaldo Colosio. Junto con Marta Herrera estamos en la fórmula para representar al Estado de Nuevo León en el Senado de la República. Y es precisamente como legislador que te das cuenta que un sano proceso legislativo es necesario para poder tener una certeza de qué es lo que se está dictaminando. Los propios órganos de dictaminación siempre serán una área de oportunidad para un adecuado proceso legislativo. Nuestros centros de estudios legislativos, por así decirlo. En el Senado tenemos el Belisario Domínguez, que es extraordinario. Pero más bien, yo me pondría a pensar hoy por hoy que en un país en donde luchamos durante tantas décadas para poder superar un presidencialismo a ultranza, ganar garantías constitucionales e institucionales para salvaguardar una adecuada administración de todo el país, hoy nos encontramos precisamente en una regresión por la falta de aplicación del proceso legislativo. Dos ejemplos de ellos los vimos la semana pasada, lo que ocurrió tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tanto para la ley de amparo como la ley de afores, en donde el proceso legislativo fue violado en ambas situaciones. Y eso que tenían mayoría. Te das cuenta que realmente la garantía a un proceso se respeta solamente si tienes gente que haga respetar la ley. Y para nosotros la ley sí es la ley y la vamos a hacer valer. Y eso es realmente lo que más necesitamos en este momento en nuestras instituciones legislativas como lo son el Senado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Herrera. Tengo 35 años de experiencia en diferentes sectores y desde hace 3 años tengo la extraordinaria experiencia de estar viviendo muchas experiencias desde lo público. Me encanta estar aquí, gracias a la Sociedad de Alumnos por esta invitación, en esta facultad que he tenido el privilegio de estar en diferentes ocasiones, sobre todo porque la historia de esta institución tiene que ver con los senadores en 2 temas que para mí son fundamentales. La libertad y el derecho. 2 temas en donde tanto Luis Donaldo Colosio y yo coincidimos. Esa libertad que vamos a tener como senadores para poder realmente elegir lo que más le conviene a Nuevo León. Y ese establecer un Estado de Derecho que además nos permita defender los intereses del Estado y de los ciudadanos de Nuevo León. Dos cosas que coincidimos y que muchas gracias por la invitación. Con respecto a las áreas de oportunidad, yo diría el garantizar el principio de liberación democrática para nosotros es fundamental. ¿Cómo podemos realmente incluir, si vamos a defender a los ciudadanos, si vamos a defender al Estado, cómo poderlos incluir en estos procesos? 2 cosas que veo como áreas de oportunidad. Por un lado, el obligar a que haya un parlamento abierto.
Para nosotros es fundamental esa participación para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas, para que haya una participación ciudadana de a de veras y no simulada, una representación, como su nombre lo indica, una de las facultades que tiene el Senado. Y por otro lado, y no menos importante, ya lo hemos visto, la ley de derecho de consulta previa, para poder incluir realmente las voces de los grupos originarios, de las personas con discapacidad, cosa que no siempre funciona y que no se realiza de manera oportuna. Y ya hemos visto muchos casos de cómo Morena, en su afán de no hacer enojar al Ejecutivo Federal, realmente lleva procesos legislativos que son desaseados, que son sucios, que son antidemocráticos, como lo que pudimos tumbar nosotros con el tema del INE y también cuando frenamos con un amparo la reforma de la ley de la industria energética, eléctrica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Ríos, soy estudiante de cuarto semestre de esta facultad, presidenta de la sociedad estudiantil. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Y ahora damos inicio a la segunda ronda de preguntas de esta etapa. La primera pregunta, dirigida para la coalición Fuerza y Corazón por México. Durante los últimos años hemos estado frente a la aprobación de leyes y reformas de manera apresurada, siendo esta práctica denominada como fast track. ¿Cómo balancearía la necesidad de aprobación rápida con la obligación de estudiar y analizar las iniciativas? Gracias. Para nosotros debe ser muy complicado entender esto, porque nosotros lo que hacemos es prepararnos. Cuando tenemos un examen, lo primero que hacemos es estudiar. Y yo creo que es un tema de fondo este tema del fast track. Veíamos la ley de pensiones que se aprobó la semana pasada, ni siquiera la analizaron, no la revisaron y seguramente no saben ni qué votaron, muchos de ellos. Entonces yo creo que el tema de fondo es el tema de la responsabilidad y el compromiso. Es un tema de valores, porque muchos de los diputados y senadores, gente que está en el servicio público, llegan ahí y yo creo que hay una falta de compromiso real con el país. Y ese es el tema de fondo. Miren, cuando nosotros estábamos yo trabajaba en Nueva York y nos obligaban como abogados a tener una cosa que se llama Continuing Legal Education, que es, tienes que tener créditos cada año, porque si no pierdes el derecho a prestar el servicio. ¿Por qué? Porque están depositando la confianza en ti. Nosotros como abogados hay un cliente que deposita la confianza y la asesoría que tú le das transforma la vida de esa persona. ¿Qué es lo que sucede? La gente también está decidiendo en el Congreso afectando nuestros intereses, nuestra calidad de vida y de nuestros familiares. Entonces, se me hace que el mínimo requisito que debiera haber es que analizaran como obligación las iniciativas de ley, que la consultaran con especialistas en la materia, antes de votar algo. Por supuesto, no digo algo que pareciera ridículo, pero es que la leyeran, imagínense. Y para ello deberían de tener tiempo para poder, antes de presentar una iniciativa, y no el fast track que sea una cosa extraordinaria, en algún caso extraordinaria. Entonces, pues eso diría yo que nosotros como senadores vamos a procurar a que hayan mecanismos donde los obliguen a los legisladores a estar preparados en el tema. No quiere decir que sepan del tema, pero sí que se asesoren de especialistas de los temas que van a estar votando. Perdón, gracias. Sí, mira, ahorita comentaban del tema del fast track. Yo he sido diputada local en 2 ocasiones, hoy actualmente como diputada federal, y hemos visto que está el proceso legislativo, pero la realidad que hoy vivimos es, número 1, muchas de estas decisiones, en la falta de transparencia, en la falta de un parlamento abierto, en la falta de una rendición de cuentas o para transparentar a la gente de lo que se está votando en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que sucede? Como pasó en la ley de pensiones, se baja porque ni siquiera fue lo que se aprobó en las comisiones y ya se iba a votar en el Pleno. Y así lo podemos ver como grandes ejemplos como en la ley electoral, en la ley energética que tuvimos, la oposición que quedarnos a dormir ahí en la Cámara porque se anunció un bloqueo para que no pudiéramos votar.
O sea, esa es la realidad que hoy estamos viviendo en un proceso donde ya no se le da la importancia y nada más lo hacen el partido para someterse a lo que hoy está decidiendo el Ejecutivo, y de esa manera se tiene que votar, y de esa manera en fast track, en ese momento, sin haber pasado por ninguno de los procesos legislativos de la iniciativa, la discusión, la aprobación, sanción y todo, se brincan todos los procesos. Ahí es muy bonito el proceso, pero la realidad es otra, y creo que lo vivimos en todas las áreas. No hablo nada más de la Cámara de Diputados, hablo lo que sucede en el Senado, lo que sucede en el Congreso local, que hoy tenemos el grupo legislativo y los diputados locales de Movimiento Ciudadano que tienen más de 70 días que no van a sesionar, ¿sí? O sea, es la realidad que estamos viviendo. Porque una cosa es el papel, otra cosa es las facultades, otra cosa es lo que tenemos que hacer. Una disculpa. Perdón, espérese. Se acabó el tiempo. Perdón, se me fue lo de… Bueno. Perdón. Sí. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para la coalición Sigamos Haciendo Historia. En el Senado se tratan todo tipo de temas de distintas áreas que afectan la vida diaria de millones de mexicanos y mexicanas. ¿En qué área creen poder destacar y aportar más? Además, ¿cómo se manejarían en aquellas áreas que representen un reto? Gracias. Saludos a Juan Carlos Ruiz, no lo había visto, no traía mis lentes, compadre. Un gusto en saludarte, compañero, es diputado federal conmigo. De llamar la atención que se queja Marta respecto al proceso legislativo, y coincido con Karina, desde que pedí licencia como diputado local, se acabó el Congreso local. No han sesionado en 73 días al día de hoy. Una pena lo que está sucediendo ahí y cómo una bancada, un poder diferente, se supedita al interés del Ejecutivo en turno. Hay que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. ¿En qué voy a aportar? Seguridad. Fui presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Como presidente, en mi momento, logré enviar 2 batallones de fuerzas federales a Nuevo León. Es mi tema, lo manejo a conciencia. La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional es secreta. ¿Se acuerdan ustedes del Chapo Guzmán? Me tocó cuando lo liberaron, cuando se escapó, cuando lo atraparon. ¿Quieren saber si tenía una relación con Kate del Castillo, jóvenes? ¿Quieren saber? No lo pueden saber porque lamentablemente es información reservada, pero algún día lo diré en mis memorias. Al final de cuentas, el tema de seguridad es vital. Lo que nosotros estamos buscando desde el Senado de la República es enviar más fuerzas federales, ya que los municipios y el propio gobierno del Estado ha sido incapaz de formar policías. Después del éxito que tuvo Fuerza Civil en su momento, lamentablemente al ser un modelo inviable económicamente, se ha desmantelado. No sé cómo voy con el tiempo, compañero. Muy bien, perfecto. Y entonces ese sería uno de los temas medulares. Otro de los temas en los que me interesa participar, evidentemente, es la representación de Nuevo León ante el Pacto Federal. Tenemos un problema grave en Nuevo León, no hay agua. Requerimos una solución regional donde se va a involucrar Tamaulipas, se va a involucrar San Luis Potosí y Nuevo León. Tenemos que acompañar al gobernador del estado en las negociaciones con la federación para obtener, primero, reconfirmar si todavía tenemos la concesión de los derechos de agua que estaba ahí, y si no la hemos perdido, y en su caso, pues evidentemente en una mesa con Conagua y la propia presidenta de México, porque estamos seguros quién va a ganar la presidencia, Claudia Sheinbaum, vamos a trabajar con ella. Para mí es importante participar en los temas educativos. Soy profesora de educación primaria, esa fue mi primera carrera, y además después estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación. Para mí es fundamental los temas educativos, y uno de los temas que más nos inquietan y en los que hay que trabajar a fondo es todo lo que tiene que ver con por ejemplo, el tema de la educación media. El tema de la educación media se tiene que hacer tenemos que tener una nueva visión en donde los 23 subsistemas que tiene este país de educación media, en donde está CECIT, CONALEP, TEJETA, CEBETAS y todos los subsistemas que ustedes pueden imaginar, no han tenido un trabajo común en donde pueda haber un tronco común y después derivar estos a las especialidades de cada uno. La construcción de nuevas preparatorias es urgente. El 75% de estudiantes de este país estudian en escuelas públicas y nos faltan más construcción de más preparatorias porque existen, por ejemplo, 30, 40 secundarias
en un lugar y las preparatorias, ahí es donde se hace un cuello y un embudo, y las preparatorias es donde tenemos la fuga de nuestros jóvenes y la salida de nuestros jóvenes de las escuelas. Entonces, a mí me interesan los temas educativos, quiero participar en ellos en el Senado. Sí, el electorado de Nuevo León nos da la oportunidad de participar. Me gustaría ser miembro de la Comisión de Educación y trabajar arduamente en esos temas que sí cambian el futuro de una nación. En ellos quiero participar y exponer las experiencias y nuestro punto de vista para trabajar cercanos a la sociedad y trabajar en la gratuidad de la educación en las escuelas públicas, básicamente. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta de esta ronda, dirigida a la fórmula de Movimiento Ciudadano. El ejercicio de una senaduría conlleva distintos retos, desde el cambio de ciudad hasta las dinámicas que se dan dentro del Congreso. ¿Cuáles considera que son los más importantes y cómo los afronta? El reto más importante es cuando queda más que claro que a la Federación no le interesan los problemas de Nuevo León. A Nuevo León se le ha maltratado desde la Federación ya desde hace bastante tiempo. Se le han dejado de devolver recursos que aportamos año con año, a través de los años. Es el Estado que más aporta, por ejemplo, al Seguro Social, y tenemos hospitales que no tienen camas. Es el Estado que, pues, década tras, bueno, año con año vemos cómo nuestro aire sigue siendo contaminado por una refinería porque simplemente no se le invierte un peso. Tenemos que reforzar la seguridad del interior del Estado y se le recortan fondos a estados y municipios, precisamente en temas de seguridad. Entonces, al Senado se va realmente a discutir y representar al Estado de Nuevo León. Es el corazón del federalismo en México, es donde realmente vamos a representar lo que es justo para nuestro Estado. La falta de esa voluntad política por parte de otro poder es complicado, pero la falta de esa voluntad política al interior del Senado es el reto más difícil para que el Senado funcione y prospere. Es decir, necesitamos balance y contrapeso en nuestro sistema político y que el Senado realmente sea un contrapeso de ambos poderes, que defienda también la autonomía de los otros dos poderes. Y ese es quizás el reto más importante que tenemos que defender en el siguiente sexenio. Y precisamente lo que no podemos permitir es que un poder político, un partido secuestre un poder, que es lo que está sucediendo aquí en Nuevo León, y por eso la decisión de la bancada. Por un lado, dentro de los retos más importantes no es que nos tengamos que ir a vivir a otra ciudad, porque nosotros no nos vamos solos, nos vamos con los ciudadanos, con las ciudadanas, con las problemáticas que tiene el Estado. Vamos a representar a los ciudadanos y ciudadanas de un Estado particular, a la Federación. A eso vamos. Y no vamos solos. Y por eso tenemos que crear foros, crear discusiones, involucrar a la ciudadanía en el proceso, crear esos diálogos que construyan, hacer acuerdos, construir consensos, poder lograr que esos temas que son prioritarios los pongamos sobre la mesa. Vamos en esas dinámicas, existen, como ustedes saben, comisiones. Hay que participar en las comisiones que más importan, en las comisiones que son estratégicas para el Estado, con los temas que son estratégicos y sumar a los expertos y no hacer negociaciones en lo oscurito para pasarlas rápidamente en el fast track y que al día siguiente se aprueben, sino realmente generar esos consensos, generar esas dinámicas que nos permitan incluir la voz de todos, sobre todo de quienes votaron por nosotros en esas dinámicas. Así que a eso vamos al Senado, vamos libres y sin compromisos a defender lo que las y los ciudadanos quieren de nosotros, los temas del aire limpio, del agua, de la seguridad, de tener un piso parejo, de poder lograr tener un sistema de salud y educativo como nos merecemos. A eso vamos al Senado, a representar a todos y a todas. Muchas gracias. Procedemos ahora con la segunda etapa de nuestra mesa de diálogo, con el tema México, compromiso con la Federación. La patria es primero. Es una de las célebres frases que podemos encontrar en el Congreso de la Unión.
Conociendo que el cargo de senador se encuentra dentro del gobierno federal y quien gane asumirá un compromiso con México como nación, las preguntas de esta sección estarán encaminadas a la naturaleza y facultades del Senado y su papel como senadores o senadoras de México. La ronda 1 empieza con una pregunta dirigida a la coalición Fuerza y Corazón por México. Pues mira, Sí, ahí va la pregunta. ahí está. Sí. Actualmente existen alrededor de 70 iniciativas de reforma a nivel constitucional. ¿Consideran que nuestra Constitución necesita tantos cambios? ¿Y cuál es algún cambio que usted apoya o apoyaría? Pues mira, yo creo que estamos hablando de un tema de forma, pero que realmente hay un tema de fondo. Mira, lo decían muy bien ahorita, creo que entre Marta y Luis Donaldo, y también lo dijo Waldo, lo que es la importancia de la división de poderes, los contrapesos. Yo creo que es clave. Aquí hay varios maestros aquí que nos pueden explicar muy bien, ya no lo explicaron en la teoría de Montesquieu y la relevancia que tiene para el Estado. Pero hoy hay que ver que ellos fueron actores políticos y que han estado ejerciendo cargos muy importantes. Bueno, Luis Donaldo como alcalde, Marta como secretaria, y no tuvieron la capacidad de conciliar, hablan de conciliación. Yo creo que hoy tenemos un gravísimo tema político en el Estado que nos debería avergonzar a todos, que nunca se había dado antes, hay que decirlo. Antes, aunque el PAN y el PRI eran adversarios, sabían poner primero a la gente. Y ese es el tema de fondo, no tanto las 70 iniciativas, porque al final lo que queremos es que nuestro Estado y las condiciones en las que vivimos pues sean mejores, eso es lo importante. Y desgraciadamente no hay... Perdóname, Marta, pero es que no pueden defender lo indefendible, porque ¿cómo es posible que tengan tantas sesiones y que no les dé pena decirlo? Que no vayan a sesionar. Imagínense ustedes que no vayan a clases y le digan al maestro, no, es que no me gusta lo que me estás enseñando, o no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces yo creo que nosotros como autoridades, o las autoridades, tienen que dar ejemplo, uno, no nada más decir, sino con hechos. Y yo creo que ese es el tema de fondo. La forma, bueno, definitivamente que pueden haber un montón de iniciativas. Lo importante es qué van a hacer con cada iniciativa y que se traduzca en beneficio para el país. No sé cómo andamos de tiempo. 2 minutos. Bueno, pues aprovecho. Pues mira, o sea, pues es que el tema, aquí lo hemos visto, aquí ustedes abogados conocen muy bien el tema de Estados Unidos, el case law. Pues la Constitución tiene muchos años en Estados Unidos. Lo que hacen es que con lo que es equivalente a una jurisprudencia parecido, pero que se hace ley. Entonces, realmente es un tema de que sí aquí tenemos el tema del derecho civil de forma, pero hay que entender que al final yo creo que la voluntad es tan importante y que necesitamos y nos urge que se vean efectos positivos en nuestra comunidad. Gracias. Hablaban de si apoyaríamos subir y poner en rango constitucional. Yo lo haría siempre anteponiendo y defendiendo la democracia. Creo que ya se hizo, lo votamos. Hay un tema que para mí es importante. Uno es el tema de los programas sociales, para que ya no se sigan manipulando como se hacía siempre en un tema de, oye, si no votas por este partido se te van a quitar. Y otro tema, apoyaría en el federalismo fiscal. Tenemos un reparto injusto y tenemos nosotros que actuar en este tema. Sabemos que hoy tenemos un gobernador que fue senador y hablaba de salirse hasta del pacto fiscal, no lo hizo ni como senador, no lo hizo ni como gobernador, y pues hoy sigue hincado a lo que le diga el gobierno federal. Creo que es importante que los senadores traigamos un compromiso de apoyar a la democracia, de no doblarnos, de no ser agachones y defender siempre, obviamente, a quienes estamos ahí, gracias a los ciudadanos que vamos a representar. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta para la coalición Sigamos Haciendo Historia. Siguiendo el tema de reformas constitucionales, ¿consideran que la tendencia a elevar una gran cantidad de temas a rango constitucional atenta contra la soberanía legislativa de los estados? Perfecto, gracias, es que estaba leyendo. No, mira, la Constitución no es un manto sagrado. La Constitución se va actualizando conforme a las necesidades que va teniendo el país.
Si bien es cierto, nuestra Constitución es idílica, parece hasta una poesía. Todo mundo tiene derecho a la educación. No es cierto, el niño que tiene que caminar 15 kilómetros para llegar a su escuela no tiene acceso en las mismas condiciones que el que tiene la escuela en su casa. Creo que lo que sí ha venido sucediendo es que se han generado leyes suplementarias o tendríamos que generar más leyes suplementarias para aplicar la Constitución. Hemos subido todo a la Constitución, pero yo creo que al final de cuentas es importante hablar de la Constitución como lo que es el documento más importante. Aquí en Nuevo León vimos, por ejemplo, cómo se hizo un proceso donde se hablaba de una nueva Constitución, y es un proceso triste para la historia de Nuevo León, porque estaban académicos, universitarios, representantes empresariales, funcionarios, diciendo que era una nueva Constitución, cosa que no era así. Los únicos que siempre dijimos que lo que se estaba haciendo era una reorganización de la Constitución fuimos nosotros, porque no hubo pacto social. Aquí en Nuevo León no pasó nada, no se juntaron los ciudadanos todos con una visión diferente para formar un nuevo pacto social. Y eso es un fraude a la academia, a la universidad, a los ciudadanos, a los empresarios. Es un fraude a Nuevo León, por eso siempre se aclaró, no es una nueva Constitución. Se le estaba dando una reacomodo a la Constitución existente. Creo que para… ¿Cuánto tiempo me queda, compadre? Porque ayúdanos levantando lo más alto, porque luego me va a regañar aquí mi amiga Judith, ¿no? No es cierto. Pero al final de cuentas, en la parte de las reformas constitucionales, lo que yo creo es que tenemos que mandar más leyes para regular la Constitución, en su caso de estar mandando todo a este libro, que insisto, tampoco es un libro sagrado, ¿eh? La Constitución se actualiza día a día. Simplemente recuerden que con la pandemia se generaron muchas reformas legales con el home office, algo que surgió gracias a la pandemia, donde hay ahora derechos laborales ahí. Gracias, Judith. Pues yo quiero respaldar lo que Waldo ha dicho, porque la verdad es que luego consideramos que cuando se toca la Constitución es como si estuviéramos tocando así exactamente un manto sagrado. Y la verdad es que tenemos que desmitificar ese tipo de temas. Para nosotros es muy importante recalcar que hay cosas dentro de la Constitución que son solo de forma y esas cosas se tienen que modificar. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos trabajando en el Congreso para modificar el lenguaje de la Constitución, todo el mundo puso el grito en el cielo y la verdad es que era necesario modificar el lenguaje en la Constitución, en las y los, por ejemplo, y pues todo el mundo decía que queríamos modificar toda la Constitución, pues queríamos modificar el lenguaje dentro de la Constitución, porque a la falta de las mujeres no votamos hasta 53 años después de iniciada la Constitución. Entonces, yo creo que tiene que ver con esos temas, pero yo también opino que las modificaciones legales en las leyes secundarias se tienen que atender y que no atenta a la soberanía de los estados, porque los estados, si bien efectivamente en los estados se tiene que hacer la votación posterior, ¿no?, para avalar las reformas constitucionales, al contrario, les estás dejando al estado la parte que le corresponde de aprobar o no, y ahorita no está escrito, no sabemos cómo van a estar los congresos locales. Para mí esto no tiene no es atentar contra la soberanía de un estado, contrario a lo que se dice. Y por otro lado, a mí sí me gustaría aclarar que el gobierno del estado no ha estado solo, el gobierno federal no ha abandonado al gobierno del estado. Vino el presidente a atender la crisis hídrica. Candidata, muchas gracias. Se acabó el tiempo, gracias. Ahora proseguimos con la última pregunta de esta ronda, a la fórmula por Movimiento Ciudadano. Tomando en consideración que dentro de las facultades exclusivas del Senado está la vigilancia a la política exterior, ¿cuál considera que debería ser la manera en la que México se desenvuelva en el ámbito internacional de ahora en adelante, especialmente en temas de migración y comercio? Bueno, pues claro que el presidente iba a atender la crisis hídrica, no iba a permitir que se muriera la gallina de los huevos de oro de la Federación. Pues sí. A ver, México necesita tomar su lugar como una de las 15 economías más pujantes de este país, en donde realmente debemos de reivindicar a México como ese perfil internacionalista que siempre tuvo, el poder recuperar fondos y programas como ProMéxico que incentivaba la producción nacional en el extranjero, el poder incentivar esta política
que pues, posiciona a México como una nación de buena fe, donde se pueden establecer estos intercambios culturales y comerciales por los cuales hemos crecido económicamente en gran medida, pero habilitando estas oportunidades de manera pareja, no perdiendo el tiempo en rencillas políticas que pues, dañan la posibilidad de que llevemos una adecuada relación internacional. Creo que el idealismo, ahora sí que el radicalismo ideológico con el cual se ha manejado a veces la política internacional de México le ha restado mucho a la sana relación que México ha siempre tenido en el extranjero. Y un tema muy importante, y difiero, Margain, de lo que estabas diciendo, si hay dos personas que han trabajado en consensos y en trabajo colaborativo, hemos sido Colosio y yo, en muchas de las materias, y en una de ellas es el tema de migración, en donde a nosotros nos tocó trabajar de manera muy coordinada con el gobierno federal para atender un tema que es atribución del gobierno federal, y desde aquí, desde Nuevo León, trabajamos de la mano con el Instituto Nacional de Migración en establecer un sistema para atender los derechos humanos de las personas migrantes, desde que van en el traslado, llegan, se van o se quedan. Nosotros trabajamos en 4 temas claves que tienen que ver desde la identidad de las personas, el tema de salud, educación para ellos y sus hijos. Por primera vez hay más de 4,000 o 5,000 niños ya en las escuelas en Nuevo León de personas migrantes, y el tema de trabajo, que no es menor, en conjunto con organizaciones de Naciones Unidas, la Comar y otros organismos federales. Así que este es un tema que para nosotros ha sido fundamental, que tiene que ver con garantizar los derechos, pero al mismo tiempo erradicar cualquier tipo de discriminación para las personas migrantes, la xenofobia y circunstancias que existen que han hecho que excluyan a las personas por años y que nunca las tomaran en cuenta. Nosotros sí trabajamos en ese sentido con el municipio, con el Estado, con la Federación, con los organismos, y vamos a ir a garantizar desde el Senado que se pueda poner y blindar esta buena práctica para que haya una ley federal de integración y protección para personas migrantes, cosa que ya es una mejor práctica y que fuimos invitados a Ginebra este diciembre como la mejor práctica nacional para garantizar los derechos de las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta va para la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México, que es: más allá de legislar, la función principal de un senador es representar las ideas, preocupaciones y objetivos de los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo planean representar también a las minorías de nuestro país sin dejar de lado a las mayorías? ¿Cómo visualizan que se pueda reducir la desigualdad desde sus funciones en el Senado de la República? Gracias. Bueno, miren, pues yo he sido diputada local 2 veces, diputada federal, ¿y qué es lo que me ha garantizado el regresar y en una reelección o a pedir el voto? Pues siempre he sido una mujer congruente y una mujer que primero muy comprometida, y he regresado a escuchar a la gente las necesidades para poder salir entonces a trabajar en ello. Quiero mencionar 2 temas importantes que tenemos que trabajar. Uno en el tema de minorías también, y hablamos que hay estudiantes, como en el caso de ustedes, que tienen, gracias a Dios, esa gran oportunidad de estudiar, pero que también se les ha quitado la oportunidad, como existía antes las becas, de salir a estudiar al extranjero. Hoy este gobierno de Morena nos quitó las becas del CONACYT, quitó apoyos a deportistas también de alto rendimiento, redujo la inversión de educación a 4.5 del PIB. Esas son cosas que no podemos dejar a un lado. Necesitamos gente preparada para que siga aportando en este país. Y hablamos también en temas para reducir la desigualdad. Hablamos primero como gran ejemplo, y me pongo en el caso, en el tema de las mujeres. Sabemos que las mujeres hoy ya no se tiene el apoyo de una capacitación, hoy necesitamos aportar y darle mayor oportunidad en capacitación, apoyos para generar las condiciones de emprendimiento. Necesitamos empoderar a las mujeres, y se les quitó las estancias infantiles que ayudaban a las madres trabajadoras, se quitó las escuelas de tiempo completo donde apoyaban también a las mujeres trabajadoras.
Y ahora que mencionan, yo sé que han hecho esfuerzo, Luis Donaldo y tú, Marta, pero sí quiero recalcar algo. Para mí es bien importante las mayorías como las minorías. Y había un programa de 40,000 jefas de mujeres que se apoyaba en la ciudad de Monterrey y se le quitó en tu administración, ¿sí? Y eran 40,000 mujeres donde pues se apoyaba para que ellas continuaran su trabajo y se quitó en tu actual administración, bueno, en la que estuviste 2 años. ¿Puedes decir Gracias. cuál? Las mujeres jefas de familia ¿Qué programa? con las… ¿Se puede así en diálogo? No, nada más Sí. para saber cuál. No, la de 40,000 jefas de familia, que había una tarjeta regia que se les apoyaba a Esa las es la que quitó Adrián madres de la Garza después de la Tratar de elección. respetar a las- el tiempo de cada a las madres participante. jefas de familia. Serenos, ¿Es cuándo? morenos y morenos. No hay tiempo de discusión entre ustedes. ¿Cuánto tiempo hay? Queda menos 2 minutos. 1 minuto. Bueno, mira, la desigualdad, ya hablaron de cómo Morena eliminó los programas, entre ellos el INADEM, ProMéxico. Me parece muy importante un programa que le daba vida al campo, que se llamaba Procampo, y por supuesto las becas de educación que tenía el CONACYT. Hoy tenemos una gran oportunidad con el nearshoring, pero tenemos que crear las condiciones de infraestructura para recibir esa inversión. Y también necesitamos tener un Estado de Derecho. Hoy vemos con preocupación cómo se está debilitando el Poder Judicial. Por eso nosotros tenemos el compromiso de influir en la medida de lo posible, en donde podamos, para fortalecer todas aquellas acciones de las legislaciones junto con el Congreso, con los diputados federales, que tengan que ver con el fortalecimiento del Poder Judicial. Finalmente decir, no le entienden los de Morena porque creo que muchos de ellos no han trabajado, porque esa es una realidad. Para nosotros el trabajo es una vida, es lo que hacemos todos los días, pero muchos de esos diputados que están ahí jamás han trabajado. Entonces, el tema del COVID era muy fácil para ellos decir quédense en casa, pero ellos seguían cobrando el sueldo. Y eso es lo que a mí yo decía, ¿cómo nos pueden venir a decir que nos quedemos en casa? Pues que dejen, que sean congruentes. Y no nada más los de Morena, también el gobierno estatal y todos los funcionarios públicos. Y dices, oye, pues ¿en qué mundo viven? Entonces, Muchas gracias, candidato. bueno, está bien. Sí, disculpa. La segunda pregunta de esta última ronda, de esta etapa, es para la coalición Sigamos Haciendo Historia. El acceso a una vivienda digna es una de las mayores preocupaciones de las mexicanas y mexicanos. Desde su perspectiva, ¿existe alguna acción dentro del Congreso de la Unión que se pueda llevar a cabo para abordar esta situación? Sí, hay un grave tema con la vivienda. Nuevo León tiene cerca de 70,000 casas abandonadas. Necesitamos hacer una reforma legal que permita, lamentablemente el esquema de vivienda antes lo que sucedía es que las personas no tenían, digamos así, un procurador o alguien que les explicara cómo es la adquisición de la primer vivienda. Es tanto el sueño de las personas por tener una casa que no tomaban en su decisión variables como la distancia, dónde están trabajando, movilidad, etcétera. Hoy tenemos colonias abandonadas que generan una percepción de inseguridad en municipios de ultracrecimiento. Lo que estamos planteando es una reforma que permita que el Infonavit tome posesión de estas casas mientras se lleva el procedimiento. Estas casas puedan ser rentadas, usufructuadas a terceros que puedan estar ahí y que el trabajador pueda recuperar su derecho al crédito. Ustedes son muy jóvenes y algún día van a comprar su primer casa. A veces su primer casa es su única casa. A veces es la única posibilidad real que tienen ustedes de tener raíces en una comunidad. Es muy importante que las personas que tengan acceso al Infonavit hagan una compra razonada en las mejores condiciones. Y si no, que los liberemos de la responsabilidad. 70,000 casas aproximadamente equivale a 70,000 familias que perdieron la posibilidad de vivienda. No sé si quieras reforzar algo. Mi amigo, el tiempo, ¿cómo vamos? 2 minutos, gracias. Bueno, comentarles también que efectivamente el problema de las casas abandonadas tiene que ver con muchísimas cosas, pero uno de los grandes factores que influyeron para que estas casas se encuentren abandonadas es que cuando se construyeron estas viviendas no hubo una verdadera planeación de desarrollo urbano. La verdad es que el grave problema que también afecta a la inseguridad, que afecta a la movilidad y que afecta a los trabajadores en nuestro estado, está ligado a la falta de una verdadera planeación urbana.
Las casas se encuentran lejos de donde el trabajador trabaja precisamente, ¿verdad? Los trabajadores tienen que recorrer grandes distancias, porque imagínense ustedes que un trabajador esté trabajando, en Guadalupe o en Juárez o en algún otro municipio, pero se tiene que trasladar hasta Suazua para poder él llegar a su casa. Entonces, la verdad, eso le implica pérdida de tiempo, obviamente mala calidad de vida, tiempo perdido que no va a volver nunca. Pero, insisto, es debido a una mala planeación de desarrollo urbano. Hoy lo que nosotros estamos planeando es eso, que todas esas casas abandonadas tengan un uso, porque inciden en toda la demás problemática que tenemos, básicamente en el tema de seguridad. Por eso estamos planeando eso. Y bueno, pues comentar también que yo no me doy por aludida cuando Margain dice que los de Morena no trabajan. Yo sí he trabajado, aparte de haber sido ama de casa, 11 años de mi vida, aparte de haber sido profesora de educación primaria. Aparte de eso, tuve que realizar bastantes labores. Aparte, trabajé también en una radiodifusora. Aparte, crié hijos y lavar ropa y el trabajo doméstico, y eso también es trabajo, ¿verdad? Porque no tenía quien me ayudara en casa. Todo eso también lo hice, entonces no sé a quién te referirás de Morena. Nosotros no, sí trabajamos y trabajamos cotidianamente. Y tampoco me quedé en casa cuando la pandemia. Cuando la pandemia, hubo días, a mí me tocó coordinar junto con el brigadista Correcaminos todo el tema de la vacunación, y hubo días en este estado que se vacunaron 100,000 personas, y yo fui parte de eso y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, porque hubo días, insisto, en que 100,000 personas fueron vacunadas en todo el estado de Nuevo León. Y no fue solo un día, fueron muchos días, y me pude coordinar con todos, porque nosotros sí hacemos una realidad de la coordinación, trabajamos de la mano con todas las autoridades. En mi trabajo nunca vieron que me estuviera peleando con alcaldes de ningún color. Muchas gracias a la coalición Sigamos Haciendo Historia. La siguiente pregunta y la última de esta etapa es para la fórmula del Partido Movimiento Ciudadano, la cual es: la Ley Orgánica del Congreso de la Unión señala que se debe dar amplia difusión a las actividades del Congreso. Actualmente existe un canal de televisión y un diario de debates donde se publican las sesiones parlamentarias. ¿Consideran que estas medidas son suficientes para difundir de manera clara y extensa las actividades del Senado garantizando su transparencia? Sí, no y por qué. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha visto el canal del Senado? Pocos. Y esto, pues además tiene otros documentos como la Gaceta Parlamentaria o las redes sociales, pero yo creo que necesitamos hacerlo más atractivo y necesitamos usar la tecnología para ello. En muchas de las reuniones a las que hemos estado asistiendo siempre pregunto, ¿quién sabe quién es su senador? ¿Quién sabe quién es su diputado? Algunos saben, la mayoría no. Y los que sí saben les pregunto, ¿y qué iniciativas han propuesto? ¿Qué reformas han propuesto? No saben. ¿Cuánta cantidad? No saben. Y de esas que proponen, ¿cuántas realmente se han hecho realidad? No saben. Entonces, la intención sería promover el uso de la tecnología para tener un cómo vamos en tiempo real, para que sepamos cuáles son los temas que se están discutiendo y que podamos realmente tener una interacción permanente. Que cuando se proponga algo demos 5 días para que la gente pueda participar, dar retroalimentación, etcétera. Pero el uso de la tecnología al día de hoy, pues debería ser normal, lo usamos para todo, tenemos apps para todas y no tenemos una forma de transparentar lo que está sucediendo ahí. Entonces yo creo que lo hacen adrede para que nadie nos enteremos qué está sucediendo ahí, así como los duendes parlamentarios, legislativos, que de la noche a la mañana hacen cambios en lo que ya se había acordado en la sesión y de repente al día siguiente sacan los dictámenes modificados. En fast track. Necesitamos realmente transparencia, el uso de la tecnología para que pueda ser atractivo la interacción con realmente quien votó por nosotros. Cuidado, se le puede caer, diputado. No, definitivamente no son medidas suficientes. Yo estoy completamente de acuerdo con Marta en que podemos aprovechar mucho mejor todos los canales de comunicación de redes sociales que podemos, no solamente a nivel legislativo como Cámara, sino también individualmente como senadores, para poder fomentar ese intercambio y esa interacción
activa con la ciudadanía. Esa es realmente una forma en donde también tenemos que hacer más atractiva esa dinámica. De lo contrario, vamos a tener poco interés de parte de la gente en quiénes son sus representantes. Y bueno, ya finalmente para contestarle a la candidata, la tarjeta Regia es un programa que se utilizó en la administración de Adrián de la Garza y se distribuía con fines electorales. Y fue cancelada por la propia administración del alcalde anterior, justo después, inmediatamente después de la elección. Así que nada más para que tenga el dato correcto. Y por cierto, en el tema de las faltas de la bancada local, es también una parte, tengo entendido, en forma de protesta, porque las bancadas del PRI y del PAN no quieren tomarle protesta a una diputada de Movimiento Ciudadano. Pero me sorprende que sea usted la que lo mencione, candidata, toda vez que ha sido evidenciada también como una de las diputadas más faltistas de la actual legislatura federal. Muchas gracias. Bueno, este fue el final de la segunda etapa y antes de continuar con la tercera, vamos a proyectar aquí un código QR en el cual ustedes participantes, bueno, asistentes, van a poder hacerle una pregunta aquí a los candidatos. Vamos a seleccionar 6 preguntas, 2 por fórmula y bueno, tienen 2 minutos también candidatos en este pequeño receso. Pueden tomar el tiempo a su conveniencia, entonces regresamos en 2 minutos. Son los responsables de alinear los intereses de nuestro Estado y de nuestra gente con los de la Federación, dado que es esta misma gente la que estaría dando su voto por ustedes. Es importante mantener un balance entre ambas y tener conocimiento oportuno de las problemáticas en nuestro Estado. La primera pregunta va dirigida a la coalición Fuerza y Corazón por México. El cumplimiento de propuestas, como garantizar el agua en nuestro Estado, implica la realización de cambios estructurales en la política federal. ¿Cómo visualizan el balance entre los intereses de Nuevo León y aquellos intereses de otros estados? ¿Puedo contestar? Pues mira, el tema del agua sin duda es uno de los temas más importantes, no solo de Nuevo León, sino de México. Y cuando ven los presupuestos, les voy a enseñar una gráfica, no sé si la alcanzan a ver, pero este es 2010, cómo estaba la inversión pública del presupuesto. Entonces, ustedes ven una disminución a partir de 2018, a la mitad, cada año. Entonces, cuando entró la administración actual, el gobierno federal, yo creo que ese ¿cómo le llamaban? Ahorro republicano, austeridad republicana o algo así. Pero no entendieron la importancia de invertir. Y hoy tenemos un gravísimo problema en México. De hecho, este año le volvieron a bajar 13% con respecto al año anterior. Entonces, cuando tú no inviertes en los temas del agua, pues te acaba por tronar la bomba. Es lo que nos está sucediendo. Entonces, claro que se nos van en las fugas, en las tuberías, se nos va el agua alrededor de 35-40% porque no están destinando el mantenimiento que se le debería hacer porque no hay presupuesto. Y yo creo que ese es el tema de fondo, la administración del agua. Tenemos que verlo de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues tenemos que arreglar todas las fugas. Creo que hay más de 1,200 kilómetros en Monterrey. Y en el área metropolitana se están atendiendo, decía el director de agua y drenaje, entre 35 y 40 al año. O sea, tenemos un déficit. Y si seguimos invirtiendo así en los temas del agua, pues obviamente se va a hacer más grande. La demanda poblacional es mucho más grande que hace 10 años y tenemos la mitad anualmente de inversión. En el tema de mediano plazo, pues tenemos que hacer los usos de tecnologías nuevas, todo lo que es el reciclaje de agua en el tema agrícola, en el tema industrial, en el tema doméstico. Cosas que ya existen en el mundo y que no se están haciendo. Y en el tema de largo plazo, pues está el suministro de agua que tenemos que asegurar, que ya se había hecho una inversión importante de tiempo y el Monterrey 6 aparentemente era una de las soluciones que por temas políticos pues se vino abajo, ¿no? Y bueno, ese es el tema del agua. A mí me gustaría ver que se destinara un porcentaje del PIB al agua, pero bueno, eso ya lo veremos.
Gracias, Fernando. Primero aclarar un tema. No sé si sea, nada es casualidad, lo saben y menos en la política. Pueden entrar a la página de transparencia y no sé por qué se publicó ese número de faltas, porque ahí les va, aquí lo tengo registrado en el primer año y aparece en transparencia y se mandó el oficio y lo tengo de manera formal. Primer año, 0 inasistencias, segundo año tuve 2 y en lo que va en el tercero también tengo otras 2, ¿sí? Así que ni la más faltona ni nada. Pero bueno, entramos en el tema del agua, efectivamente, estamos viviendo la peor crisis del agua en todo el país y sobre todo vemos que en Nuevo León todavía traemos el problema de la falta del agua. Sabemos que hubo el Cuchillo 2, ¿verdad? Que se hizo y que fue un apoyo porque no fue de aquí también, no fue del gobierno estatal, pero al final de cuentas sabemos que son 2 popotes para el mismo vaso. Ocupamos acciones más concretas, necesitamos, yo hice una propuesta, una iniciativa que tengo trabajando desde diputada local, incluso invité al gobernador Samuel García cuando era gobernador, y esa es un sistema hídrico de captación de agua de lluvia, ¿sí? Hoy aparece también en los medios cómo no suben las presas ni con la lluvia, porque hoy sabemos que más del 80% se desperdicia de esta agua al no tener un sistema hídrico de captación de agua de lluvia. Así que pues creo que es uno de los métodos que tenemos que implementar. Hay demasiadas cosas que tenemos que hacer y acciones y todavía tengo tiempo, ¿verdad? Bueno, hay demasiadas acciones y bueno, como diputada lo he hecho y sobre todo un tema principal, revivir el Monterrey 6, un Monterrey que el gobernador actual, siendo diputado local en Movimiento Ciudadano, pues se puso en berrinche porque sabía que le iba a aumentar puntos para cancelar un Monterrey 6 que hoy no estuviéramos batallando con esta crisis en los próximos 30 o 50 años. Muchas gracias. La segunda pregunta de esta ronda es para la coalición Sigamos Haciendo Historia, que dice: el Congreso de Nuevo León es quien está directamente facultado a realizar cambios a la legislación estatal. Dentro del ámbito federal, ¿cuál es su estrategia para velar por las necesidades del Estado, teniendo en cuenta las limitantes existentes? Gracias. Pues es que hay que respetar el principio de división de poderes y de competencia. Nosotros en el Senado vamos a representar a Nuevo León en el Pacto Federal, pero ustedes, chavas y chavos, aunque no veo tantos chavos y chavas, también veo gente bastante grande aquí en el auditorio. Qué bueno que vinieron de otros lados aquí a participar en este foro, para los que no nos estén viendo. En ustedes está decidir qué quieren para el Congreso local, qué quieren votar, si van a votar por el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano. Estas son escenas vergonzosas de lo que sucedió en el Congreso local, cuando un grupo de inadaptados vinculados a Movimiento Ciudadano agredieron, pero arriba otro grupo de inadaptados tiraron un extinguidor. Es una pena que una de mis hijas me haya llamado nerviosa porque habían tirado una bomba. La verdad es que no fue una bomba, fue un extinguidor que le tiraron inadaptados de arriba que pertenecían al PRI, al PAN, a la gente de Movimiento Ciudadano. Lamentablemente yo estaba sentado cerca de ahí, me tocó también la rociada, pero por otro lado lo que pasó, en ustedes está resolverlo. Nosotros los senadores lo único que podemos hacer es votar las reformas constitucionales que se presenten aquí y será decisión autónoma, independiente de un Estado libre y soberano que elegirá a sus diputados si validan o no estas reformas constitucionales. De eso se trata la democracia, de eso se trata la ley, de eso se trata el respeto irrestricto. Son jóvenes, chavos y chavas, échenle ganas. Si hay una carrera que nos lleva todos los días a la búsqueda implacable de la justicia, es la de ustedes. Cuando yo fui abogado, postulante, todos los días buscaba por la lucha implacable de la justicia. Y hoy como legislador lo sigo haciendo. Y por último también decirles nada más, cambiando un poco de tema, Fernando y Colosio se quejan mucho del país. Inversión récord directa el año pasado. Nunca como el año pasado ha llegado inversión extranjera directa a este país que todos los días dicen que no hay Estado de Derecho, que hay violencia, etcétera. Inversión extranjera directa. Gracias, yo no sé si quieres aportar algo. Sí, yo quisiera decirles que nosotros tenemos propuestas y me quiero abocar a ellas. La primera es las casas de cuidado de día para los adultos mayores. Nosotros estamos buscando y vamos a seguir y vamos a trabajar de la mano con las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum que tienen que ver con todos los temas integrales de cuidado.
Y estamos trabajando en esta iniciativa, la vamos a presentar muy pronto, las casas de cuidado de día de adultos mayores. Muchas mujeres no pueden salir, porque básicamente quienes cuidan son las mujeres, no pueden salir a trabajar porque no hay en dónde o quién se haga cargo del cuidado de los adultos mayores. Y muchas de ellas después tienen problemas básicamente en su columna y en otras partes de su cuerpo por el trato y cargar, por ejemplo, a un adulto mayor, trasladarlo, cuidarlo. La verdad es que el tema integral de los cuidados es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. La licencia de maternidad de 3 a 6 años es un tema, de 3 a 6 meses, perdón, es un tema que queremos poner sobre la mesa. Buscando algo de legislación en otros países, nos encontramos con que Colombia ya tiene 18 semanas en esa materia y para nosotros es un tema muy importante. El otro tema es la alimentación sana de las madres gestantes, porque para nosotros una madre gestante bien alimentada pues va a tener, y bien atendida además, va a tener una atención desde el seno materno al bebé, y para nosotros ese es un tema fundamental también. Y seguir trabajando en todos los temas de derechos humanos, además de otras reformas, como las reformas de la letra chiquita, para que los contratos tengan lenguaje ciudadano. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta de esta ronda, que es en cuanto a la colaboración, dirigida a la fórmula de Movimiento Ciudadano. Tomando en cuenta que el resultado de las elecciones, Nuevo León tendrá 3 senadores electos por voto popular dentro del Senado, 3 presentes aquí, una fórmula completa y media fórmula. ¿Cómo visualizan la colaboración entre ustedes, representantes en el Senado, y en los casos que lo meriten, con el Congreso local? La colaboración se tiene que dar, porque quien nos manda, pues es quienes votaron por nosotros. Entonces, realmente nosotros nos debemos a las y los ciudadanos. Hay que poner a las personas en el centro, no es un tema de nosotros, es un tema de la gente. Entonces, es nuestra brújula, eso es a quien tenemos que rendirle cuentas, y por supuesto que Luis Donaldo Colosio y yo, en ese primer lugar, sabremos trabajar con el segundo lugar que llegue al Senado. Porque estamos claros que el enemigo es el centralismo y el antídoto es el federalismo. Y sobre este tema de poner en el centro a las personas, también quería comentar sobre lo que estaba diciendo Judith, que en el tema de las estancias, que me parece de día para adultos mayores, que es una muy buena propuesta que realmente se requiere, pues la pregunta que yo hago ahí, ¿y qué pasa con las estancias infantiles que quitaron del gobierno federal, que realmente atiende a las infancias, que son indefensos y que de alguna forma podría lograr tener esa plataforma del cuidado del cual se habla, pero sin embargo se eliminaron? Porque no votan. Yo ahí quisiera hablar más bien, en lugar de hablar de la extensión de la licencia de maternidad, me gustaría hablar de la extensión de la licencia de paternidad para lograr una igualdad laboral entre hombres y mujeres en este país. Lo presenté como diputado local, ya es una realidad para todos los trabajadores del Estado de Nuevo León a través de la reforma de la Ley del Servicio Civil, ya es una realidad también para todas las personas trabajadoras del municipio de Monterrey. Y de hecho, pues, presenté durante mi mandato como diputado local una reforma a la Ley Federal del Trabajo que se aprobó en la Comisión del Senado de la República, pero lamentablemente, de hecho, el PRI fue el que la atoró y no puede pasar a pleno, pero la voy a impulsar otra vez cuando llegue el Senado de la República. Y pues también deberían de ver, por ejemplo, una sesión de cabildo de mi ayuntamiento, donde las cosas se hacen bien y se aprueban, de hecho, por unanimidad, porque sabemos construir consensos. Muchas gracias. Procedemos ahora con la ronda 2 de esta fase, iniciando con una pregunta para la coalición Fuerza y Corazón por México. La contaminación es uno de los problemas que más afecta a la población de nuestro estado. Desde su perspectiva, ¿existe alguna acción dentro del Congreso de la Unión que se pueda llevar a cabo para solucionar o mitigar los efectos de esta problemática? Sí, gracias. Mira, hoy vemos tanto el agua como la contaminación. Estamos en una gran crisis. Y en medio de esa crisis vemos cómo el gobierno aquí en Nuevo León
está deforestando, invierte más de 100 millones de pesos en deforestar el río Santa Catarina, después provocar incendios, vemos en la tala de árboles, ahora con la construcción de la línea del metro, donde habla que asignó para sembrar más de 1 millón de árboles, pero a la fecha no lleva creo que ni 50,000 árboles, ni en las condiciones que son. Y vemos un problema grave en la crisis de contaminación y que no se está haciendo absolutamente nada. Yo sí quiero mencionar, digo, en el caso, por ejemplo, en el caso de la refinería, creo que tenemos que trabajar en materia federal para regular la industria de hidrocarburos. Sabemos que se había aprobado un financiamiento de más de 2,000 millones de pesos y lo que queremos es que realmente se invierta. Hay que regularizar el impuesto verde que se hizo aquí. Los 2,000 millones, ¿dónde quedaron? ¿Quién sabe? Porque tenemos que poner orden, no nada más en la refinería. Estamos hablando de las pedreras y de todas las empresas que día a día están contaminando y que están dentro del área metropolitana. Quiero mencionar un tema ahorita que hablan de la contaminación y es un problema grave que estamos viviendo en Nuevo León. El agua está contaminada. Hay muchos casos de padecimientos de vómito, diarrea y desde el año pasado, y hablo por ejemplo en el caso del sur de Monterrey, donde soy diputada federal. Hoy no ha habido acciones ni por parte del gobierno, ni por parte de la Secretaría de Salud, y el gobierno municipal pues tampoco ha hecho absolutamente nada, y lo único que hizo pues fue denunciar a una servidora, pero no es así. Hay más de 500 casos en una sola colonia, como en el caso de Lagos del Bosque, y es un problema grave que donde más ya no es un tema político, es un tema de salud, es un tema que tenemos que resolver en la contaminación que hoy nos está enfermando todos los días. Quiero aprovechar, Waldo, el tema del nearshoring sin duda nos ha ayudado. Nos hemos sido beneficiados del pleito que tiene China y Estados Unidos. Y eso, bueno, hay que aprovecharlo. Qué bueno, qué maravilla que haya trabajos, que haya inversión. Pero no podemos decir que hay seguridad en México, si no parecería que vivimos en otro país. Tenemos el tema de seguridad, 183,000 homicidios, como nunca en la historia de nuestro país. Y de hecho, hoy sale, fíjate, aquí te lo pongo el norte. No lo digo yo, porque dices que yo lo digo, no, es que esto viene del norte hoy, dice, se siente inseguro 70% de los regios. Esto está aplicado a Monterrey, de hecho dice Monterrey se fue de la ciudad 65, imagínate Monterrey. Ahí estamos, esa es la realidad. Pero no podemos, por eso digo yo, igual lo del Congreso, no podemos defender que eso está bien, no importa si es que es el PAN o el PRI o MC. O sea, yo creo que tenemos que ser objetivos, lo que queremos los ciudadanos son resultados. En el tema de la contaminación, volviendo al tema, los tratados internacionales que por muchos años se llevaron a cabo, el Tratado de Kioto, el Acuerdo de París, eran para ir hacia las energías verdes. Y eso me parece que como política estratégica era muy importante, y ahora la nueva administración pues echó todo eso para atrás, empezó a irse a todas las energías estas. Bueno, vimos la reforma energética que pretendía eliminar todo esto, y bueno, gracias al tema de la Suprema Corte no ha pasado. Pero bueno, ese es, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, y entonces me parece que el tema estratégico del Estado de Derecho es bien importante, porque por un lado tuvimos una administración del 2000 al 2012 donde iba orientada hacia energías verdes y ahora le dan para atrás. Y el Estado de Derecho, pues imagínate, la inversión del aeropuerto que se hizo, independientemente nos guste o no, y lo que genera de incertidumbre jurídica. Cualquier inversionista duda cuando ve esas acciones de invertir en México. Muchas gracias. Ahora para la coalición, sigamos haciendo historia. Retomando la facultad del Senado de vigilar a la política exterior y a sabiendas que nuestro Estado comparte fronteras con Estados Unidos y forma parte del camino de los migrantes, desde su perspectiva, ¿existe alguna acción que se pueda efectuar dentro del Congreso de la Unión para abordar esta situación? Gracias, Fernando. Qué bueno que no eres inversionista extranjero, ya sabemos que no vas a invertir en el país. No, yo no me desentiendo del tema de la seguridad, evidentemente es algo de lo que estamos cuestionando. Respecto al tema de Monterrey, pues ahí está el exalcalde y le puedes preguntar a él por qué se sienten los regios inseguros. Aquí el punto de nosotros tiene que ver con el asunto de que mientras están en este escenario fatalista, sigue llegando inversión extranjera a México. Y no digamos que es por la relocalización de negocios. Evidentemente también Cuba está cerquita, y no están yendo a Cuba porque evidentemente ahí sí tienen problemas de certeza en la inversión.
Respecto al tema de política exterior, me va a odiar el compañero del reloj, pero si nos ayuda levantando, al tema de política exterior, fíjese que en esta administración pasó algo histórico. Hay una historia triste en la vida del país. En un gobierno de un expresidente se autorizó un operativo para que entraran 60,000 armas a México. Ese operativo, la idea era darle seguimiento para que llegaran a la delincuencia organizada y entonces detectar cómo se utilizaban las armas en la delincuencia organizada. Esas armas mataron mexicanas y mexicanos. Esa es una historia negra de cómo un presidente permitió que su pueblo fuera conejillo de indias. Las relaciones entre los países tendemos a latinizarlas nosotros, a idealizarlas, somos amigos, nos queremos, agarramos el cohete. No, las relaciones entre los países están basadas en el interés. El presidente de los Estados Unidos mexicanos se levanta pensando en el interés de los mexicanos. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se levanta pensando en el interés de los norteamericanos. Y ahí es donde confluye la posibilidad de diálogos. A mí me parece que esta historia, que el gobierno federal haya demandado a las compañías que venden armas en los Estados Unidos, es una historia de dignidad para este país. Es una historia que permite cambiar la relación con los norteamericanos, que evidentemente son nuestros socios comerciales, pero nunca más un escenario como esto que sucedió, que fue una verdadera pena. En relación al tema de los migrantes, pues no podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa, no podemos pedir en Estados Unidos el respeto a los derechos humanos y no darlos aquí en México. Me parece, hace un momento Marta decía respecto al tema de que no era competencia, los derechos humanos son competencias de los 3 niveles, del Estado, de los municipios y de la federación. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a acompañar la política exterior durante 6 años de quien va a tener la titularidad del Poder Ejecutivo y evidentemente es para defender a las y los mexicanos, pero también la defensa a ultranza de los derechos humanos de todas las personas que pasen por este país. No sé si quieres hacer una conclusión, Judith. Sí, pues mira, yo nada más quiero comentar que se habla mucho del Estado de Derecho, pero nuestra legislación marca, por ejemplo, que si tú quieres ser alcalde de un municipio tienes que vivir ahí. Y pues siempre aquí ya se hizo costumbre de todos y de todas vivir en un municipio y luego ir a competir por otro. Y pues eso, la verdad es que también violenta el Estado de Derecho, pero como son cosas chiquitas, pues eso no cuenta y eso no es parte de la integridad de las personas, o así lo quieren hacer parecer. Eso no importa, violar la ley ahí no importa, dar mordida no importa, pedir moche no importa. Entonces cada vez vamos relajando más esto y vamos a hablar del Estado de Derecho, vamos a ser congruentes con nuestra propia vida y con nuestro propio actuar. Entonces, para mí eso son temas importantes, porque así empiezan los grandes delincuentes, son primodelincuentes robándose una cartera, robándose una cosa chiquita, y la verdad es que esto va creciendo. Por ambiciones del poder podemos violentar la ley, pero luego nos quejamos, por ejemplo, del Estado de Derecho y queremos imponer y decir que el Estado de Derecho. Y sí, en este gobierno hay más de 45,000 niños en el estado de Nuevo León que reciben una beca y no votan, y sí nos importan los niños, y las estancias infantiles se cerraron, pero el apoyo para las madres no. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta de esta fase. El 21% de nuestro estado son localidades rurales. Dirigida para la coalición de Movimiento Ciudadano. El 21% de nuestro estado son localidades rurales, donde trabajan día tras día los agricultores nuevoleoneses. ¿Existe alguna acción que dentro del Congreso de la Unión se pueda realizar para apoyar a este sector que se ha visto desprotegido debido al favorecimiento a las áreas urbanas? Bueno, este tema para nosotros ha sido fundamental, aunque Waldo dice que nosotros nos copiamos de nuestra estrategia y propuestas del campo, no nos copiamos porque nosotros no estamos proponiendo regalar tractores. Nosotros estamos proponiendo implementar tecnología en el campo. El campo ha sido olvidado, se han reducido los programas del campo enormemente. El presupuesto de la Secretaría se ha reducido enormemente, no hay créditos para los productores, se extinguió la financiera rural, además de malversación de fondos con Segalmex, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta, que obviamente tiene que ver con el tema del agua, pero también con lograr que nuestros productores del campo realmente
tengan productividad y eficiencia, pues está totalmente ligado. Y para eso hemos hecho propuestas de tecnificar el campo con sistemas de riego de precisión y un acompañamiento permanente con inversión importante para la cual vamos a ir a pelear al Senado para que realmente obtengan los presupuestos que se necesitan. El campo ha sido saqueado durante más de 50 años y tan solo en este sexenio se eliminaron 29 programas para el campo. Realmente esa inversión para la tecnificación, para el mejor aprovechamiento de la producción agraria es indispensable, porque no se vale que quienes producen lo que comemos no tengan que comer y que el día de hoy se encuentren en bancarrota. Y bueno, quizás por alusiones personales aquí les comparto. Esta es una gráfica de la percepción de seguridad en Monterrey, y como vemos, la percepción de inseguridad bajó históricamente en esta administración. Esto es hasta diciembre de 2023. Estos son datos oficiales, por cierto. Aquí efectivamente sube en este trimestre. ¿Qué pasa? ¿Acaso pasó algo en Monterrey o quizás pasó algo a nivel nacional en todo México, en donde la percepción de inseguridad subió en todo el país, incluidas las 50 principales ciudades de este país? Entonces, quizás el candidato piense que es también culpa del alcalde de Monterrey que todo el país esté de la fregada. O que tengamos el récord de violencia en México con 101 homicidios tan solo este miércoles pasado. O que tengamos el récord histórico de defunciones por homicidio en este sexenio. Por favor, sea serio, candidato. Ambos. Muchas gracias. Procedemos ahora con la sección de preguntas del público, mismas que fueron enviadas vía electrónico por nuestros asistentes. Recordamos que serán 2 rondas de preguntas y que las fórmulas tendrán 2 minutos para responder. Usaremos otra vez el orden que hemos estado usando durante toda esta mesa. Entonces empezamos con una pregunta para la fórmula Coalición Fuerza y Corazón por México. Recientemente se presentaron propuestas en materia de salud. ¿Cómo planean colaborar con la Cámara de Diputados para realizar efectivamente sus propuestas en relación al derecho humano a la salud? Gracias. Híjole, ese es mi tema. Les comento algo muy rápido. Creo que los que me conocen, yo soy mamá de 3 y yo entré aquí por un tema de salud con uno de mis hijos. El mayor nació con una malformación congénita y realmente no había oportunidad aquí en Nuevo León y en México, y tuve la necesidad y la oportunidad de salirme del país, donde tuve a mi hijo un año completo en un hospital y no alcanzó a conectar estómago con esófago y lo alimentaba yo por un botón gástrico. Se los comento porque tuve la oportunidad, y eso al regresar a México pues fue el tema de entrar a la política como diputada local, donde me tocó legislar en tema de enfermedades raras o huérfanas, pero no nada más eso, tener la primer clínica fetal en el país con diagnóstico y cirugía totalmente gratuita y pues bueno, actualmente continúa y tenemos más de 130 casos de niños que iban a nacer para morir o una calidad de vida diferente. ¿Por qué comento esto? Porque el tema, si no tenemos salud, no tenemos nada. Y creo que el tema prioritario es, en un tema que nos vamos a esforzar, es el regresar el seguro popular, el tener medicamentos, el tener vacunas para nuestros niños. Hoy vemos aquí también en el municipio, no alejado, en el norte y en el sur de Nuevo León, que no tenemos un centro médico de salud, no hay especialistas, van una sola vez los médicos pasantes a atender. ¿Cómo es posible que aquí el gobernador no está haciendo absolutamente nada, con la única justificación después de la pandemia de que ya no hay recursos y el tema de la inseguridad, pero pues es una inseguridad que él tampoco ha podido resolver? Así que creo que el tema de salud es prioridad. ¿Ya? Bueno, y pues sí me queda claro que es un tema en que tenemos que continuar. Yo sé que hay apoyos, pero que ese apoyo que se le da a la gente no se lo gaste en medicamento. Gracias. Procedemos ahora con la fórmula Sigamos Haciendo Historia. Considerando la importancia de las niñas, niños y adolescentes en la actualidad, ¿qué propuestas planean para asegurar los derechos que les corresponden conforme al interés superior del menor?
Ya lo mencionó Judith. Tenemos un grave problema con la educación pública. Tenemos 50 secundarias para una sola preparatoria a veces. Y perdemos esos ciclos de los jóvenes que pueden avanzar para la educación superior. Respecto al tema de la educación básica, es vital de acabar con esta división de federal y estatal. No abona a un proceso de educación. O se federaliza toda la educación o se entrega al Estado con los recursos correspondientes, pero aquí el problema medular es que esta diferencia que se hace en educación pública no nos ayuda. Respecto a lo que dice Luis Donaldo, no, yo nada más lo culpo del desastre de Monterrey. Respecto al tema del INEGI, tú mismo utilizaste esa referencia en un debate que, por cierto, está enlatado. Una semana y no sale el debate, ¿verdad, compañeros? Qué extraño, ¿no? Y al final de cuentas, respecto al tema de lo que decías, Marta, la tecnificación del campo es algo de lo que hablamos y habría que preguntarle también a las personas afectadas que les quitaron agua en la sequía, que les iban a indemnizar el gobierno del Estado y hasta el momento no les han indemnizado en Allende y en todas estas zonas. ¿Quieres hacer alguna aportación, Judith? Sí, básicamente para los niños y las niñas en este gobierno se planea que lleguen becas para todos los niños de educación primaria de escuelas públicas. Hay un motivo. Muchos de los niños dejan de asistir a la escuela por la lejanía, por la falta de recursos para poderse trasladar y transportar. Es una beca que va a consistir en 650 pesos mensuales y que va a llegar a todos estos niños. Son dos temas, alimentación y transporte y traslado. Y queremos insistir en que, pues sí, los niños no votan, pero nosotros sí estamos enfocados a trabajar por la niñez. Y quiero también acotar un tema. No desaparecieron las guarderías, lo que desapareció fue el apoyo que se les daba a las dueñas de la guardería y el recurso se les da ahora a las mamás para que ellas decidan a qué guardería llevan a sus niños. Y fue un tema de malos manejos, había muchísimo problema con los manejos económicos en ese momento. Así que a las mamás se les siguió apoyando y se les siguió dando el recurso. Muchas gracias. Continuando con la fórmula Movimiento Ciudadano, desde su perspectiva y con sus facultades dentro del Senado, ¿cuál considera como uno de los asuntos más importantes por resolver en el Estado de Nuevo León? Bueno, pues nosotros hemos puesto 5 asuntos primordiales. El primero, que tiene que ver con la seguridad. El segundo, que tiene que ver con la contaminación. El tercero, que tiene que ver con el agua. El cuarto, que tiene que ver con la salud. Y el quinto, que tiene que ver con realmente poner un piso parejo para no dejar a nadie atrás. Esos son los asuntos en todos nuestros recorridos, en donde realmente a las personas les duele. Y eso que les duele nos debe de doler a todos, porque eso es lo que viven todas las personas que viven, sobre todo en una circunstancia de vulnerabilidad, pero en general todos sufrimos con la inseguridad, todos sufrimos con la contaminación del aire, con la carencia de agua, y sobre todo con no tener un sistema de salud adecuado y de calidad que beneficie a todas las personas, sobre todo aquellas que menos tienen. Y eso se traduce en el respeto que se le ha dejado de dar a Nuevo León por parte del gobierno federal. Lo que necesitamos y el reto más importante que se debe tratar en esa altísima Cámara es precisamente recuperar esa posición de respeto ante la Federación. Nosotros somos aliados de la Federación, no sus esclavos. Y hay que tener senadores que lo exijan así. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta a la fórmula coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Cuál es su postura respecto a la prohibición a nivel nacional de las terapias de conversión a personas de la comunidad LGBTIQ+, y qué otros esfuerzos consideran que puede realizar el Senado para garantizar la seguridad de la población LGBTIQ+ en México? Gracias. Pues mira, aquí me parece muy importante establecer aquella política de separación de Iglesia y Estado. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque en aquellos tiempos, hace 100 años, la Iglesia imponía sus ideas y lo que el Estado te pretendía con ese principio es separar la responsabilidad del Estado. Hoy, este es el mismo tema. No podemos venir nosotros, cualquiera de nosotros, a imponer nuestras ideologías. El Estado tiene una obligación y una responsabilidad muy clara. Preservar, por supuesto, ahorita lo decían, la seguridad es uno de sus principales orígenes y por eso es que existe el Estado. Y eso es donde nos tenemos que enfocar, la educación, la salud y todos los temas relacionados que ahorita comentaban, pues sí, pero yo creo que es un gravísimo error, sobre todo quitarle la patria potestad a un padre.
Le están haciendo ahora, creo que hay una iniciativa de ley que pasó en la Cámara de Diputados donde le quitan la oportunidad al padre de familia de orientar a su hijo. Y eso es un gravísimo error. Creo que eso yo estaría en contra de esa política y sobre todo privilegiar que el Estado cumpla con su obligación principal sin imponer ninguna idea de cualquier tipo. Yo soy católico y no por eso voy a empezar a decirles que todos se persinen antes de una reunión, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que esa es la posición. Y bueno, desde el Senado lo vamos a defender a capa y espada. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en los problemas reales de nuestra comunidad, de nuestro país. ¿Y cuáles son? Pues ya los dijimos, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, candidatos. La siguiente pregunta, la última para la fórmula Sigamos Haciendo Historia. Desde su posición en el Senado, ¿cómo podemos fomentar un sistema sano de pesos y contrapesos en México? Pues es que el problema de los pesos y contrapesos es eso, luego se convierte en un chantaje. Miren lo que dijo el gobernador de Nuevo León, que le pidieron 2.500 millones el Congreso en algún momento. Aguas, chavos, con el tema de pesos. Bueno, chavos y no tan chavos, porque veo que hay o estudiantes muy rezagados o adultos aquí, colados, dice alguien por ahí, pues ya se vale, todo es una apertura democrática, pero al final de cuentas el tema de los contrapesos se tiene que hacer bajo la dinámica personal. Yo tuve la oportunidad de retirarme del Congreso del Estado, el único diputado que se ha retirado del Congreso del Estado como debe de ser, despidiéndose de todas las bancadas, porque unos o los han robado, los han comprado, los han perseguido. ¿Eso es un sistema de contrapesos? No, aquí en Nuevo León se cometió un fraude postelectoral. Después de una elección, se robaron diputados, alcaldes, de una bancada a otra. Y eso es muy grave, porque la democracia en este país costó vidas. Y es una pena que organizaciones empresariales, organizaciones populares, organizaciones de la sociedad civil y las universidades se hayan quedado calladas en ese momento histórico de la vida de este país. Es una vergüenza lo que sucedió en Nuevo León y no puede volver a suceder. Los contrapesos están en cada persona cuando vota, cuando tiene un expediente de vida, cuando es honesto, cuando se enfrenta a los ciudadanos en cualquier espacio de debate público. Y eso representamos Judith y yo, un verdadero contrapeso a la conciencia de lo que implica la democracia en este país. Perdón que me haya extendido, Judith, pero me pareció muy importante esto. Totalmente de acuerdo. La última pregunta del día. Sí. Nos va a odiar el joven del tiempo. Sí. No se preocupen. La última pregunta del día es para la fórmula de Movimiento Ciudadano, que es, como ya mencionaron, es imperativa la resolución de la crisis hídrica en Nuevo León. ¿Qué medidas desde su enfoque ecológico planean abordar y cómo se balancea esto desde el crecimiento económico del Estado? Bueno, primero que nada, en efecto, la democracia sí ha cobrado vidas. Qué lástima entonces que el INE esté bajo asedio por parte de Morena a nivel federal. La crisis hídrica es algo que no solamente está asediando al Estado de Nuevo León, es un problema que tenemos a nivel regional. Y hablando de copias, nosotros fuimos los primeros que hablamos sobre la solución regional de una planta desalinizadora que incluya a los estados del noreste del país e incluso al sur del Valle de Texas, como una solución bilateral para un problema que tenemos, pues ahora sí, para abastecer de agua tanto al campo como a los usuarios domésticos, como a la industria, que habremos de albergar en este territorio durante los próximos 50, 100, 200 años. Eso, aunado a la tecnificación del campo para un aprovechamiento puntual del agua, son las técnicas que debemos de hacer para poder tener cambio de hábitos a nivel personal, cambio de sistema para aprovechar bien el agua y tercero, nuevas fuentes de abastecimiento. Un tema muy importante es que realmente generemos una cultura de ahorro del agua y eso tiene que generarse por ley y establecerlo en todas las escuelas. Este es un tema que tenemos que garantizar desde chicos para que realmente haya un ahorro del agua. En nuestros hogares desperdiciamos cerca del 30% del agua. En el campo se desperdicia la mitad del agua y ellos usan el 70% del agua. Por eso hablamos de tecnificación. Entonces, tenemos que realmente entender muy bien también las concesiones. Hay que visibilizar las concesiones y un tema muy relevante también es la evaluación y el monitoreo de cómo se gestiona el agua hoy en día. Estamos claros cómo se usa el 60%, pero el otro 40% entre fugas,
robo de agua que tiene que ser penado y es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Muchas gracias. Damos por concluida la etapa de preguntas y pasamos a la última etapa de esta mesa de diálogo, que es un mensaje de despedida de cada fórmula. Se informa que se van a dar 2 minutos a cada fórmula, lo que es 1 minuto por candidato. Vamos a empezar con el orden que hemos estado haciendo, que es primero con Fuerza y Corazón por México. Y pues sí, reiterar que este mensaje es con la intención de externar un mensaje a la comunidad. El tiempo es suyo, Coalición Fuerza y Corazón por México. Bueno, agradecerles a todos ustedes su participación, porque lo que hace de este país que avance es la participación de todos nosotros como ciudadanos. Sin duda, este ejercicio democrático es algo muy positivo y hoy hay que reconocer que la próxima elección no es una elección más, es una elección muy importante que habrá de darnos una diferencia entre las dos formas de pensar que para mí son muy claras. Una, por un lado, que están aquellos que nosotros estamos convencidos de ello, de fortalecimiento de las instituciones, y otra que hemos visto como desgraciadamente la gente de Morena hoy tiene una administración enfocada a un centralismo y a un autoritarismo y que pues ha terminado con muchas de las instituciones que tantos años y tantas generaciones les llevó a construir. Por eso hoy podemos pensar que a lo mejor, no sabemos, puede ser la última vez que haya una elección libre y abierta y democrática como la que estamos viendo. Por eso hay que defenderla. Y cuente con nosotros para ese compromiso y de seguir por ese camino. Gracias. Pues sobre todo agradecer este tipo de diálogos o debates. La verdad es que en este equipo nosotros ofrecemos, estamos listos y estamos convencidos que es momento de poner un alto a las malas decisiones que se toman tanto a gobierno federal como a nivel local. De verdad, yo los invito a que comparen, porque ha habido gente aquí que ha tenido la oportunidad de hacer un cambio real en una administración y dejó a la ciudad de Monterrey hecho pedazos, inseguro, de verdad no resolvieron el tema de la movilidad, el tráfico. Yo vivo en Monterrey y todos los días en mi distrito vemos las quejas, la inseguridad, los robos. Y quiero aclarar un tema, Monterrey ahora se compara con Tijuana, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Naucalpan. No lo digo yo, lo dicen las cifras y lo dicen en Monterrey. ¿Por qué lo digo? Porque es importante estar bien informados cuando se tiene la oportunidad y se desperdició. Candidata. Gracias. El tiempo es suyo, fórmula, sigamos haciendo historia. Pues básicamente agradecer este ejercicio democrático, de poder convivir con ustedes, con estudiantes y jóvenes de esta universidad. Para mí es muy importante recalcar que nosotros pues estamos en medio de dos fuegos. Ya vieron que estamos en medio de un pleito continuo y cotidiano y también recibiendo muchos ataques. La verdad es que nosotros lo que queremos es proponer. Yo quiero insistir en el tema de la maternidad porque yo soy mamá y yo batallé bastante para poder salirme a trabajar y tener dónde dejar a mis hijos. Las madres que vivimos al día en su momento, y por ejemplo las mamás que tuvimos que atender a la familia solas y salir adelante, pues no estamos en la comodidad de otras personas. Sí pienso en que los padres deben de participar en la crianza de los hijos, es un tema que he abanderado por mucho tiempo, no solo en esta ocasión, pero sí considero que la maternidad es un tema sustancial y tenemos que darles oportunidad a las madres trabajadoras de convivir más tiempo con sus hijos. Pues muchas gracias por el espacio democrático, gracias por esta rifa. A unos les tocaron preguntas 1 más 1 es igual a 2, pero se agradece siempre el estar participando. La hoja de servicio de Judith y de un servidor ha estado ajena a escándalos, ha sido transparente, nunca nadie nos ha acusado de corrupción. Ella tiene más de 20 años de carrera política, yo estoy entrando en mi 9º año. Al momento de votar, reflexionen bien qué es lo que quieren para Nuevo León. Si quieren personajes serios, capacitados, que donde han estado trabajando han dado resultados, la fórmula correcta somos la de Judith y yo. Muchas gracias a la universidad, a sus directivos, a los jóvenes, a los no tan jóvenes por habernos invitado el día de hoy y agradecer a Luis Donaldo, a Marta, a Fernando y a Karina que hayan estado el día de hoy aquí dándonos nuestros tocones, pero siempre en un debate abierto y respetuoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, el Partido Movimiento Ciudadano.
Pues muchas gracias de nuevo por abrirnos las puertas, por escucharnos, por realmente darnos la oportunidad. Queremos ser esa voz firme que lo represente en el Senado, esa voz que represente los sueños que queremos de ese Nuevo León y de ese México que queremos. Yo soy Marta Herrera, soy una mujer libre, soy una mujer honesta, que no soy levantadedos, que no soy agachona, que no soy títere de nadie, menos del poder, y que lo que quiero realmente es ser ese contrapeso, un contrapeso que difícilmente van a poder hacer nuestros compañeros que realmente reciben línea para hacer lo que tienen que hacer y no mueven ni una coma. Así que esperamos que este 2 de junio podamos contar con su voto a Movimiento Ciudadano, Colosio Herrera, que queremos realmente defender a Nuevo León para tener un mejor futuro para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar aquí platicando con todas y con todos ustedes. Muchas gracias a la facultad, gracias también a todas y todos los participantes. La decisión está muy clara. En esta siguiente elección debemos decidir por tener contrapesos, sí, por tener equilibrio, sí, pero de manera profesional, como bien dijo Marta, sin tener agachones de un poder presidencial o levantadedos de un cacique político. Gente que realmente tenga y pueda mostrar también precisamente resultados, como los demostré en tan solo un trienio como diputado local, a diferencia de que si sumamos pues, el trabajo de todos a lo largo de todos sus trienios, ni sumados pues alcanzan el de un servidor. Entonces, esos son hechos que respaldan el trabajo que siempre he hecho como diputado local. Lo hice también como alcalde de la ciudad de Monterrey, al cual tengo el honor de vivir, y pues lo seguiré haciendo con mucho orgullo por el Estado de Nuevo León como senador de la República. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Estamos llegando al final de este evento, por lo que en representación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y la mesa directiva, nos gustaría extenderle a las personas candidatas un pequeño detalle como agradecimiento por su participación en la mesa de diálogo. Oigan, un aplauso por el joven. Ya nada más son 5. Pedro. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Gracias, amiga. Un buen ejercicio, gracias. Yo no dije quién, no. Yo no dije quién. Listo, chavos.